de colaboración con distintas universidades que nos permite estar más al tanto de las innovaciones tecnológicas y realizar trabajos pues, de prospectiva, de mercados, con dichas universidades, ¿no? Eso es una iniciativa que lleva la Dirección de Desarrollo de Negocio y que nosotros pues, participamos en una de las cátedras, que es la Cátedra de Energía con la Universidad de Zaragoza. Bueno, en el marco de esta iniciativa, ya el año pasado hicimos unas jornadas de conferencias y este año, que creo que fueron bastante exitosas, y este año pues, se ha tomado la iniciativa junto con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta, de volver a realizarlo este año y tenemos bueno, pues el placer de contar con expertos a través de la universidad, de la propia universidad, pero también del sector privado, como es el caso. Entonces, bueno, agradeceros la presencia. Vamos a grabar de todas maneras la conferencia para tenerla disponible. Y bueno, doy paso a José María Yusta un poco para que nos presente la conferencia de hoy. Pues muy buenos días. Un placer volver a estar aquí. La última vez fue en diciembre, ha pasado un mes y medio apenas desde la última oportunidad. Y en este caso no me toca a mí ser el ponente, sino presentar a la persona que amablemente se ha prestado hoy para cubrir este objetivo que nos planteaba la gerencia, ¿no?, de energía de ISDEFE, de tener un pequeño ciclo dedicado a las redes eléctricas, a las redes de gas y una última charla, que esa sí me corresponderá impartirla a mí, que será el día 13, sobre comunidades energéticas, autoconsumo y otros temas también de interés, ¿no? Hoy, de este ciclo de 3 sesiones, la primera es la de redes eléctricas y pues tengo el honor de poder presentar a Carlos Alcaine Baquedano, que nos acompaña hoy, al que tenemos que agradecer pues, bueno, que se ha pedido un día de fiesta de su empresa para venir a Madrid hoy a estar con nosotros en esta actividad de formación. Carlos Alcaine es ingeniero especialista en electricidad, es también licenciado en económicas, es también máster en seguridad y defensa, en paz, seguridad y defensa, con lo cual vemos que hay muchos vínculos con ISDEFE también, con la actividad ISDEFE, porque es una persona muy inquieta, no solo en el ámbito técnico, sino que también en su formación en economía y también en su formación en temas de paz, seguridad y defensa, ¿no? Lleva 33 años en Endesa, ahora Enel. Durante 20 años estuvo en actividades más relacionadas con la operación de las redes eléctricas. Durante 15 años fue jefe del centro de control de operación. Por tanto, una persona que conoce muy bien las tripas de las redes eléctricas de distribución. Y durante los últimos 10 años ha pasado de la operación a la planificación de las redes de distribución. Con lo cual es una persona súper cualificada para presentarnos este tema de las redes eléctricas de distribución. Y aunque nos lo contará él más en detalle, en estos 10 últimos años, en la parte de planificación, pues ha sido el jefe de metodologías de planificación del grupo Enel a nivel internacional, ¿no? Justo ahora acaba de retornar a Enel Iberia, me parece, que es sí, ya estas corporaciones tan grandes ya, a Endesa, digamos, nacional, ¿no? También en el ámbito de la planificación de las redes de distribución. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tomarte un día de fiesta para estar trabajando aquí ahora con la cátedra ISDEFE, invitado por la cátedra ISDEFE de energía y compartir esta actividad con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, José María. Bien, bueno, pues reiterando el agradecimiento a ISDEFE, a esta casa, por permitirme estar hoy aquí compartiendo esta jornada con todos vosotros. Voy a tratar de hacer una exposición en la que muestre pues, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos, pronto ahora 33 años de camino profesional, gracias también a la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, a José María Yusta por pensar en mí para esta jornada. Bien, vamos a hablar de redes eléctricas de distribución, que es un tema que le podemos dar toda la amplitud que queramos y que, bueno, pues a lo largo de estas... Espera, a ver cómo funciona esto. Ah, sí, vale, perdón.
a lo largo de esta mañana voy a intentar exponer aquí unos temas muy concretos que creo que pueden ser los de más interés y también porque son en los que profesionalmente me he movido durante estos años. Podemos tocar muchos temas, en otros no tendré el suficiente expertise como para sentirme confiado en desarrollar una jornada como la de hoy, ¿no? Bueno, lo iremos viendo ahora. Un poco por organizarnos, haremos una pausa más o menos. Yo he dividido en 4 apartados la exposición, ¿no? En primer lugar, una pequeña introducción sobre el sector eléctrico en España y dónde está enmarcada la actividad de distribución. Y luego voy a tratar 3 temas: el desarrollo y planificación de la red de distribución, el acceso y conexión, que es un tema que ahora mismo está muy de actualidad por todos los problemas que iremos viendo. Y bueno, pues un poco al final hablaré del tema de operación, en el que ya llevo 10 años fuera del desarrollo profesional, pero en el que puedo contar muchas batallas directamente. Yo iré haciendo una pausa al final de cada apartado, pero vamos, no sé si de cara al registro, a la grabación, si cualquiera me quiere interrumpir, interpelar, pues con total confianza. Prefiero que sea un camino bidireccional, que no soltar yo aquí mi speech y que a algunos le entre sueño, aunque son horas todavía bastante de madrugada. Bien, sin más, vamos empezando con el primer punto. Esto es simplemente por dar contexto y un poco introducción. ¿Dónde estamos y de dónde venimos? Un poquito simplemente ver cuál es el marco, cómo hemos llegado hasta aquí en el año 2025, ¿no? Echando la vista unas décadas atrás, pues desde la evolución del sector eléctrico, yo llevo 33 años en el sector y ha cambiado bastante en estos 33 años. Empezando un poco por el punto de inflexión, diría yo, en el que históricamente se desorganizó casi todo, que fue las crisis del petróleo de los años 70. Se venía de los planes energéticos de finales de los 60 y de principios de los 70. El sector era un sector bastante atomizado, mezcla de sector público, donde había una serie de compañías, Endesa, Ener, y bastantes compañías del sector público y también del sector privado, ¿no? Iberdrola, Iberdrola. Era un sector atomizado y repartido entre sector público y sector privado. La crisis del petróleo, a la parte de generación de electricidad le hizo bastante daño, porque el petróleo hasta el año 73 era una commodity muy barata y se generaba mucha electricidad con petróleo. A partir de ahí, digamos, se empezó a virar hacia el carbón, que ahora recientemente lo hemos abandonado, y todo el plan nuclear que había, que luego en el año 82 se paró con la conocida moratoria nuclear, que tantos y tantos años se ha estado pagando en la factura de la electricidad. Pero, digamos, el primer intento de organizar el sector se da en el año 87, al poco de entrar en la entonces Comunidad Europea, ahora Unión Europea, en el año 86, y fue lo que se conoció como marco legal y estable, que en realidad era un Real Decreto Ley, pero era un conjunto de normas bastante extenso, porque eran casi 16 normas, y este marco permitió organizar durante casi 10 años, reorganizar el sector. Muchas compañías eléctricas estaban pues, prácticamente al borde de la quiebra por las inversiones en nucleares, en producción nuclear que habían acometido. Entonces, durante 10 años hubo un intento en el año 94 de reorganizar el sector con la LOSEN, que no tuvo mucho éxito, y ya el primer punto de inflexión realmente en el sector se dio en el año 97 con la ley del sector eléctrico, que puso fin al marco legal y estable, supuso la
desestatalización del sector energético, y el primer punto realmente de interés fue que impuso, un poco también por transposición de normativa europea, la separación de actividades, el unbundling en terminología anglosajona. Por un lado, las actividades de generación y comercialización se ejercían en régimen de libre competencia, y por otro lado, las actividades de transmisión y distribución, que es el tema que nos va a ocupar hoy, se ejercían en un régimen de monopolio natural. Monopolio natural, como veremos más adelante, quiere decir regulación y normativa. Es un sector que se ejerce así por los motivos que luego veremos y que está fuertemente regulado y normado, ¿no? Esta ley del sector eléctrico del año 97, bueno, pues por una serie de circunstancias de política energética, lo que se ha conocido tradicionalmente como déficit de tarifa, se juntó aquí también con todo el boom renovable que se dio antes del 2013, 2012-2013, que fue cuando se paró, una serie de costes que iban a la tarifa y que hacían prácticamente que el sector fuera insostenible, ¿vale? La deuda que tenía. Entonces, en el 2013 se legisló la nueva ley, la ley 24/2013 del sector eléctrico, cuyo fin fundamental era la sostenibilidad económica y financiera del sistema, también la transposición consecuencia de transposición de directivas europeas, y se impuso aquí, aunque en cierta manera ya la ley 54/97 tenía una parte de esto, que la retribución a la distribución se hace mediante lo que se conoce como los peajes, ¿vale? Que es una parte de la factura eléctrica. Un poco hasta aquí hemos llegado, hasta el 2025, la ley 24/2013 con todas sus modificaciones que ha habido a lo largo de estos años sigue vigente, y el principal objetivo que tenía esta ley, que era la sostenibilidad del sector eléctrico, de una manera u otra se ha conseguido, ¿no? Por lo menos el tema del déficit de tarifa, que hace 10-12 años era un tema que teníamos en la prensa todos los días, por lo menos ahora está controlado, con las herramientas que más o menos se hayan podido utilizar, pero al menos ese problema ahora mismo no está encima de la mesa. Bien, un poco, vamos ya directamente con la distribución, simplemente ver que... Espera un momentito que tengo aquí... Vale. Por centrar, esto es una infografía que estaba en una presentación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que me ha parecido bastante ilustrativa, por ver lo que ya he comentado antes, ¿no? Que consagra la ley del sector eléctrico, que es que las actividades de generación y comercialización se ejercen en régimen de libre competencia, y el transporte y la distribución son actividades reguladas, junto con la gestión económica del sistema, que lleva el OMIE, y la gestión técnica del sistema, que lleva Red Eléctrica, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en la parte de distribución, y un poco por entender a nivel conceptual cómo funciona el sistema eléctrico y dónde se enmarca la distribución, ¿vale? Esta infografía también muestra todos los agentes del sector eléctrico, tanto los productores como el transportista, la distribución y los consumidores, el flujo físico de los kilovatios, de los electrones, cómo va desde los productores, pasan por la red del transportista, el transportista conecta con la red de la distribuidora, y la distribuidora es la que ejerce la función de llevar la energía desde la red de transporte a la red de consumo. Esto es una visión clásica de todo este flujo físico, porque en los últimos 20 años esto se ha desdibujado bastante. Ahora podemos tener producción, aquí en esta infografía aparecen los productores como grandes centrales nucleares de gas, que vierten su energía en la red de transporte, se la transmiten a la red de distribución y llega hasta el cliente. No, esto ha cambiado. Este paradigma ha cambiado en los últimos años. Ahora estamos en que en cualquier sitio puede haber producción,
¿vale? Seguimos teniendo las grandes centrales, eso no ha desaparecido, pero la generación distribuida, que en los últimos 15 o 20 años ha tenido un fortísimo impacto en la red, en todos los niveles, que veremos a lo largo de la jornada, en el nivel de planificación, en la operación de la red, tiene una fuerte influencia. Eso ha cambiado esta visión de arriba abajo del sistema eléctrico, ¿no? Ahora es más, sobre todo el tema de la producción, está mucho más repartido de lo que estaba antes, ¿no? Yo he añadido aquí, me he permitido modificar esta infografía de la CNMC, añadiendo la generación distribuida que puede verter en la red de las distribuidoras o directamente al consumidor. Si pensamos en un autoconsumo, es que el kilovatio que te produce un panel solar que tengas en el techo de tu fábrica o de tu casa ni sale a la red, lo puedes consumir directamente. Entonces, eso es importante tenerlo también en cuenta porque eso ha modificado mucho la visión que se tiene de la red. Luego aquí también se habla de los flujos económicos, que básicamente los productores pueden ir al mercado, ¿vale? Al mercado diario, al mercado intradiario, a vender su electricidad. También pueden venderla directamente a los consumidores mediante PPAs, Private Purchase Agreements, acuerdos de compra directa. Pero lo más normal, nosotros como pequeños consumidores tenemos que contratar con una comercializadora, ¿vale? La venta de energía. Entonces, la comercializadora es quien compra la energía directamente al productor o en el mercado y quien la vende al consumidor, ¿vale? Un poco eso desde el punto de vista de la compra de energía, porque por otra parte también la distribuidora, que ni compra ni vende energía, solamente te permite conectarse a tu red para que la energía que otro produce tú la consumas, es un facilitador, el distribuidor, y lo mismo el transportista. Digamos que el flujo económico para el distribuidor viene a través de lo que se llama el contrato de acceso o los peajes que hemos visto. Lo veremos ahora con un poquito más de detalle. Bien, ¿por qué, sin entrar en muchos más detalles ni en discusiones que ya sería filosofía de la ciencia económica, por qué la distribución y el transporte se ejercen en un régimen de monopolio natural? Primero, más allá de debates académicos, porque lo dice la ley. La ley del sector eléctrico lo dice muy claro. No recuerdo ahora en qué artículo, ¿no? Pero teóricamente se consigue una mayor eficiencia energética, una mayor eficiencia económica, ¿vale? Porque sí que es cierto que no tendría mucho sentido que hubiera redes de distribución de varias, aparte de que probablemente no obtendrían una rentabilidad razonable de la inversión, sino que, digamos, el ejercerlo en monopolio natural, por lo menos la ciencia económica así lo transmite, es que se consigue una mayor eficiencia. Pero esta mayor eficiencia necesita de una regulación. El monopolista no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que someterse a esa regulación. Por eso digo que este sector es fuertemente regulado y dependemos fundamentalmente de la regulación. Bien, centrándonos más en los distribuidores y viendo también un poco cuáles son las funciones, ¿no?, que la normativa y la ley dice, pues son las propietarias de la red de distribución y, como ya he dicho antes, las responsables de transportar la electricidad al cliente final, responsables de construir y mantener la red. Yo aquí luego lo matizaré esto, porque aquí me parece que no han elegido bien las palabras. Esto es también lo que dice la ley del sector eléctrico. Son los encargados de las altas y las bajas de los puntos de suministro, resolver las averías de tu red, del mantenimiento de la red y de la lectura de contadores. Y una cosa muy importante, la retribución. Una distribuidora, ¿cómo obtiene sus ingresos? Pues a través de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Eso dice el artículo 13.2 de la ley del sector eléctrico, ¿vale? En cierta manera también lo decía la antigua ley, la del 97, pero esto es así. Porque yo que he estado viendo, tengo una visión de otras distribuidoras en otros países, no en todos los sitios es así, ¿vale? En España es así y en general en Europa porque estamos
bajo la influencia de toda la normativa europea, y hay que transponer toda la normativa europea, y la separación de actividades viene marcada por las directivas comunitarias, ¿no? Pero en otros países, estoy pensando en América, sobre todo en Latinoamérica, yo, por poner un poco geográficamente en contexto, conozco redes en Europa, de España, Italia y Rumanía, redes o distribuidoras, que son las que tiene el Grupo Enel, que es donde yo trabajo, y en Latinoamérica, pues la mayor parte de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil, ¿no? Entonces, sobre todo en Latinoamérica tienen un modelo en el que estas cosas no son así, son diferentes. Luego lo veremos un poco viendo cuáles son los esquemas retributivos. Exactamente, aquí está muy concreto. O sea, el regulador y el ministerio o la autoridad te fija qué ingresos vas a tener y se financian con los peajes, ¿vale? Es un proceso iterativo complejo, pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque no en todos los sitios del mundo es así. Bien, un poco por ver en España dónde está el contexto de la distribución, cómo está estructurada la distribución. Pues en España hay 5 grandes grupos de distribución que tienen más de 100.000 puntos de suministro, que son mi empresa, Distribución, Iberdrola Distribución, Unifensa Distribución, el grupo EDP y luego pues prácticamente 300 y algo pequeñas distribuidoras, ¿no? Aquí en este mapa de la derecha podemos ver un poco cómo es el reparto en puntos de suministro, ¿no? El que más puntos de suministro tiene es Endesa, que tiene 12,2 millones de clientes puntos de suministro, ¿vale? Que distribuye pues, en Cataluña, Aragón, Andalucía y las dos zonas insulares, tanto Baleares como Canarias. En segundo lugar, muy cerca está Iberdrola, que tiene toda la zona de Levante, buena parte de aquí del centro, Castilla, León, el País Vasco, Navarra, y luego EDP, que está fundamentalmente en el norte, ¿vale? En Asturias, Cantabria y parte de Galicia. Esto es un poco cómo está estructurado el sector eléctrico en España. Aunque creo que estoy ante un público fundamentalmente técnico, he puesto esta infografía que me ha parecido muy infantil, pero bastante clarificadora de cómo está organizado el sistema, ¿no? Aparte de la generación, el transporte, ¿vale? Que en el transporte en España, y vuelvo a repetir, no es así en todos los sitios del mundo, pero en Europa, por lo menos en los países que yo lo conozco, es así. El transporte se ejerce en régimen de monopolista único, ¿vale? En España es Red Eléctrica, en Italia, por ejemplo, es Terna, en el Reino Unido National Grid, me parece. Entonces, en Europa, en casi todos los países, al menos en los que yo conozco, se ejerce en régimen de transportista único. Curiosamente, en otras geografías el transporte es una actividad regulada, pero no hay un transportista único, ¿vale? Por ejemplo, en Brasil hay 5 o 6 empresas que se dedican al transporte de energía, eso sí, muy reguladas, un poco como aquí la distribución, ¿no? La distribución se ejerce por zonas geográficas, está muy regulada, pero hay varias empresas. Sin embargo, el transporte es sistema de transportista único. En otras geografías puede ser otra configuración. Pero bueno, aquí en esta infografía, de la parte que afecta a la distribuidora, pues tenemos, lo digo porque a lo largo de la exposición me iré refiriendo a alta, media y baja tensión. En España, por lo menos, la alta tensión, además lo dice así la normativa, redes de 220 kilovoltios de tensión de 220 kilovoltios y 400 kilovoltios son del transportista y de ahí para abajo son de la distribuidora. Paréntesis, en las zonas insulares, en Baleares y en Canarias, este límite no es 220 kilovoltios, sino que es 66 kilovoltios, ¿vale? De ahí para arriba es del transportista, Red Eléctrica, Grupo Redella, y de ahí para abajo es de la distribuidora. Entonces, por una parte tenemos la red de alta tensión, donde son redes de 132, 66, 45 kilovoltios, donde hay pocos clientes conectados, alguno hay, fundamentalmente grandes clientes industriales, puede haber generación conectada y es una red
con una estructura mallada y bastante robusta, ¿vale? Muy mallada y muy robusta. Luego tenemos una serie de subestaciones que lo que hacen es bajar la tensión desde los niveles de alta tensión a media tensión, de 36 kilovoltios para abajo hasta 1 kilovoltio, que son las líneas que podemos tener en las ciudades o en las zonas rurales, las líneas que podemos ver por las zonas rurales. Y a partir de ahí ya, mediante una red de centros de transformación, se transforman a baja tensión, que ya es los 230 voltios o 400 voltios que nos pueden llegar a nuestro hogar o a la instalación industrial que sea, ¿no? Un poco por tener claro esto, por si alguien que nos escucha no tiene un perfil técnico o no ha visto esto nunca, por tenerlo claro, porque yo hablaré de alta, media y baja tensión, aunque todo está dentro del ámbito de la distribuidora. Bien, por continuar con la estructura que voy a darle a la exposición, yo he dividido aquí las actividades y procesos técnicos fundamentales de una empresa distribuidora en tres grandes bloques, ¿no? El desarrollo de la red, entendiendo por desarrollo dos subactividades principales, que son la planificación, que será de lo que fundamentalmente hable hoy, y la construcción de la red, ¿vale? La parte de atención o relación con los clientes, que yo he subdividido en acceso y conexión y medida, y la parte de gestión de la red, que se ha subdividido en operación y mantenimiento. Bien, pues yo voy a hablar, o voy a hacer en esta exposición hincapié, aunque me referiré también a los otros apartados que he comentado, de planificación, acceso y conexión y operación. Primero, porque son los tres ámbitos en los que yo tengo más experiencia profesional, sobre todo en planificación y en operación. Y segundo, porque son las tres vertientes más internas de una empresa distribuidora. Construir una red o construir una instalación nueva o trabajar en la medida o en el mantenimiento de una instalación es algo que es muy similar tanto en una empresa distribuidora como en una instalación particular de una fábrica o de una zona, ¿no? Quiero decir que aquí puedo aportar menos. Sin embargo, las otras tres actividades son más propias de una empresa distribuidora, para tener una visión que en mi caso la tengo desde dentro e intentar transmitirla, ¿no? A estas tres pilares fundamentales, con sus subvariantes que he dicho, hay una serie de actividades que son transversales para toda la organización, fundamental y básico, aunque hoy aquí prácticamente lo tocaré muy de pasada, la seguridad. La seguridad es una cosa, es una faceta que dentro de una empresa distribuidora, en general en el sector eléctrico, es fundamental. La seguridad, sobre todo para los trabajadores, la gente que está en contacto directo con la red, ¿vale? Eso cuando hablé en el último apartado de operación lo veremos, ¿vale? Y luego pues otras funciones propias de cualquier organización, tema de sostenibilidad, finanzas, compras, administración, legal, tecnologías de la información y la comunicación, que ya son actividades, como digo, transversales que afectan a las tres principales procesos técnicos que vamos a ver hoy, ¿no? Bien, bueno, pues hasta aquí un poco la introducción. No sé si alguna cuestión, comentario, duda. Sí. Es una curiosidad, ¿no? Sí. Porque hablaba al principio sobre el déficit de tarifa. Sí. Que recuerdo que hace muchos años pues estaba por encima de los 20.000 millones de euros. Y 30.000 también llegó, vamos, son números que tengo yo en la cabeza, ¿no? Pues, claro, con el paso del tiempo eso se ha olvidado porque estaba siempre en las noticias y Sí. me surge un poco la curiosidad, pues, ahora sabiendo que el sistema ya no es deficitario, ¿no? Y que se sigue cobrando, ¿no? Se sigue absorbiendo ese déficit de tarifa, saber un poco cuál es la realidad, o sea, ahora dónde estamos, en cuántos miles de millones de euros,
¿Cuántos años queda para de pagarlo? Pues, sinceramente, ese dato no te lo sé dar, porque no. Pero sí que es cierto que en el recibo que todos pagamos todos los meses hay una parte que son cargos, ¿vale? Si tú analizas tu factura, ya sabemos que la factura de suministro eléctrico es una cosa incomprensible, incluso para los que trabajamos dentro del sector, pero uno de los datos que además creo que por normativa del regulador hay que dar es el porcentaje que dedicas a energía, a peajes, luego lo veremos, ¿vale? Informar, darle esa información al consumidor, a impuestos y a cargos. Y el cargos es como una especie de cajón desastre, ¿no? Ahí está las primas que todavía se pagan a las renovables, el RECORE. Creo recordar que la moratoria nuclear ya se acabó de pagar hace un par de años y una parte del déficit de tarifa todavía está ahí. Pero, sinceramente, no te voy a aventurar un dato porque no lo desconozco. Pero todavía se sigue pagando, sí. Yo creo que esto es una hipoteca tan grande que hubo que financiarla a muchos años para que se notara menos. Pasa un poco como con la moratoria nuclear. Prácticamente se han estado 30 años pagando las centrales nucleares que se paralizaron en el año 83. Lo que pasa es que si te van quitando unos céntimos en cada recibo, duele menos que si te lo... Pero, siento no poder responderte, pero, o sea, todavía se está pagando eso. Hay un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, que además hace un par de años hubo muchísimo lío en prensa con eso, porque las petroleras, Repsol y Cepsa fundamentalmente, tenían que aportar también ahí, decían que ellos no tenían que aportar. En fin, estas cosas son bastante complicadas porque hay muchos intereses cruzados, ¿no? Muy bien, pues seguimos. Vamos a hablar un poquito del desarrollo y planificación de la red de distribución. Yo he tratado de dar aquí un poco, aunque el foco lo vamos a poner en la parte técnica, lo voy a poner en la parte técnica, he tratado de darle una visión en 4 dimensiones, ¿no? La técnica, la económica, la normativa y la administrativa. Aunque ya digo, voy a poner el foco en la técnica, que es donde más experiencia tengo, pero hay que hablar de los otros porque si no, hay que hablar de las otras dimensiones porque si no, no se entiende. No se entiende o que se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Empezando por la parte técnica, planificar una red es desarrollar la red en el sentido de pensar cómo tiene que ser la red del futuro, ¿no? O cómo va a ser la red del futuro. Entonces, aquí existen varias claves que tenemos que tener en cuenta cuando se planifica una red. En primer lugar, si estamos planificando a corto, medio y largo plazo. A corto, medio o largo plazo. Y aquí esto está muy ligado, muy interconectado con lo que antes hablaba de red de alta, media y baja tensión. Cuanto más alto es el nivel de tensión, mayor es el plazo en el que debemos planificar. ¿Por qué? Porque una red de baja tensión, un cable de 200 metros o hacer una zanja y tirar un cable de 100 metros, una línea eléctrica de 100 metros, eso se hace en pocas semanas o en días, ¿vale? Una red de media tensión ya necesita una serie de procesos administrativos que luego iremos viendo, que ya estamos hablando de meses. Se podría hablar de un año, como mucho 2, para una red de media tensión. Estaríamos hablando ya de medio plazo. Pero una red de alta tensión o una conexión a una red de alta tensión, estamos hablando de ya 3 años. Muy bien se tendrían que dar las cosas para bajar de ese tiempo. Entonces, es importante conocer cuál es el plazo temporal del que estamos hablando. Y, como digo, está muy ligado al nivel de tensión de la red que estamos hablando, ¿vale? Luego, no es lo mismo. La segunda clave es la tipología de la red. No es lo mismo planificar una red nueva, por ejemplo, para un polígono industrial o para una nueva zona urbanizable. Eso, con un folio en blanco, es bastante, entre comillas, sencillo, ¿vale? Pero desde el interior de una empresa de distribución tenemos que planificar sobre la red existente, ¿vale? Cómo escalamos y cómo desarrollamos esa red para que en el futuro, con todos los condicionantes que veremos luego, no tengamos problemas, ¿vale? Para acoger tanto la generación como la carga que sea necesaria.
Luego la red, vuelvo otra vez a reiterar lo de alta, media y baja tensión, ¿no? Que es importante. Tiene relación con los plazos de la planificación y con cómo se planifica la red. Luego también, ¿qué planificamos de la red? Esto parece, desde fuera puede parecer un galimatías, ¿no? Pero no es lo mismo planificar una red existente en el campo de la fiabilidad, luego veremos qué conceptos se incluyen dentro de esta fiabilidad, ¿vale? Que desde el punto de vista de la calidad o de las pérdidas o de la resiliencia, que es un término que últimamente, con todo el tema del cambio climático, los daños que se producen sobre las infraestructuras, está muy en boga, ¿no? Eso, el ámbito también es importante. Yo voy a hablar aquí de los dos ámbitos principales, a mi entender, que son la fiabilidad y la calidad, sobre todo la fiabilidad, ¿vale? Desde el punto de vista de una empresa distribuidora. Y luego el área geográfica en la que hacemos la planificación. No es lo mismo hacer una planificación ad hoc para un municipio o una zona donde puedas tener un problema concreto que hacer una planificación general de toda la red, que es una tarea recurrente que todos prácticamente se está haciendo continuamente. De esa distribución tiene un departamento de planificación en el que prácticamente estamos unas 80, 100 personas a nivel de toda España, y es un trabajo recurrente, ¿no? Conforme van llegando las nuevas solicitudes de conexión, se replanifica la red, pero luego veremos que hay un proceso administrativo en el que no puedes planificar ad infinitum, ¿no? Sino que tienes una serie de restricciones, y no es lo mismo esta planificación que, por ejemplo, pues si tenemos un problema en una zona geográfica y tenemos una serie de reclamaciones o una obligación legal en la que el regulador o la autoridad que sea nos ha hecho algún requerimiento para mejorar en esa red, ¿no? Estas 4 claves yo creo que son importantes para entender un poco lo que vendrá después. Bien, en cuanto a la planificación técnica, yo esto lo he dividido en 5 etapas, ¿vale? Que son, por al menos, cómo se trabaja en el interior de un departamento de planificación como los que yo conozco, ¿vale? En primer lugar, se hace un análisis sobre la red actual, ¿vale? Se plantean una serie de escenarios, ¿vale? Escenarios, luego veremos, se hace una prospectiva de red, se hacen una serie de escenarios, fundamentalmente, luego lo veremos, se plantea un escenario de carga, un escenario de generación, y se trabaja siempre, luego lo veremos con más detalle, con las peores condiciones de la red, ¿vale? O sea, no las peores condiciones de la red, perdón, las condiciones peores a las que la red tiene que hacer frente, o sea, con las máximas cargas y la máxima generación, ¿vale? Básicamente se plantean 2 escenarios, se trabaja con 2 escenarios, el de máxima carga, mínima generación, que es desde el punto de vista de la carga, cuando la red es más exigida, y el contrario, máxima generación, mínima carga, que sería el valle, ¿vale? Que es cuando la red está más exigida desde el punto de vista de la generación, ¿vale? Entonces, sobre la red actual se montan los escenarios futuros y se identifican las criticidades. Todo esto con una serie de herramientas técnicas, fundamentalmente simuladores de red eléctrica, suelen ser herramientas comerciales. Para alta tensión se suele utilizar PSSE, al menos aquí en España. También yo creo que todas las distribuidoras usan PSSE, también porque Red Eléctrica lo usa. Es un software, creo que era de Westinghouse, me parece, no lo sé, ahora no lo recuerdo. Red Eléctrica también lo utiliza, y también porque a la hora de intercambiar información técnica entre el transportista y los distribuidores es muy cómodo, ¿no? En distribución ya cada empresa puede utilizar un software ad hoc o un software interno. En Endesa se utiliza una parte como un software interno y otra con un software comercial que se llama Sindis, ¿no? Esto para las redes de media. Entonces, se identifican las criticidades mediante una serie de sistemas técnicos que te dicen, con esta red actual y con este escenario futuro que estamos montando, ¿vale? Tanta carga, tanta generación, ¿qué criticidades te van a aparecer en la red? Criticidades que pueden ser del ámbito de la fiabilidad,
violación de límites de tensión, sobrecargas, sobrepasar corriente de cortocircuito, que son los 3 parámetros principales que se miran. Hay una serie de criterios de planificación para la identificación de estas criticidades y luego hay una normativa técnica, ¿vale? Que, por poner un ejemplo concreto, en España la normativa nos dice que las redes públicas de distribución de energía eléctrica pueden tener una caída de tensión del más menos 7%. Esto, que es un dato que te marca la normativa, pues lo tienes que tener en cuenta a la hora de identificar criticidades. Esto no es así en todas las geografías. Por ejemplo, hay otros sitios donde es el más menos 10%. Ahora no recuerdo de memoria, puede ser que en Italia o en Latinoamérica hay algunos sitios donde este margen de mantener la tensión nominal de la red, que es una obligación que te marca la normativa, sea mayor o menor. En España es el más menos 7% y el más menos 5%, si mal no recuerdo, si es conexión entre distribuidores. Pero esto lo tienes que tener en cuenta, estos criterios. Bien, una vez identificadas las criticidades, tenemos un plan de necesidades de la red. O sea, todas las necesidades de refuerzos, de modificaciones, de ampliaciones de la red para hacer frente a ese escenario futuro con la red actual, ¿vale? Esas necesidades hay que priorizarlas y presupuestarlas. Por eso aquí nos iremos a la parte, tenemos esta parte de aquí que enlaza con la parte económica, que veremos luego en una fase posterior. De la parte económica, una vez presupuestado, priorizado y optimizado todo, tenemos una serie de soluciones planificadas, que es el plan de desarrollo que sale de toda esta fase de planificación. Y allí tenemos, pues, construir una nueva línea, hacer una nueva subestación, cambiar un transformador, modificar esta línea porque tiene un gran número de averías. En fin, todo este tipo de cosas que salen de una solución en el plan de desarrollo de la red. Suele ser un plan de desarrollo anual, aunque ya digo que trabajamos también porque está muy ligado al ciclo financiero económico de la empresa. Los presupuestos y todo el flujo económico normalmente en las empresas se hace anualmente, aunque luego puede haber un proceso de modificación de estos presupuestos. Pero esto es desde una visión de alto nivel, desde la red actual, ASIS, como indico aquí, y hasta la red 2B, cómo debería de ser la red. Esto desde un punto de vista de planificación. Otra cosa será que luego veremos si somos capaces de alcanzar todo lo que hemos planificado, ¿vale? Bien, como he dicho antes, voy a centrarme en la parte de los 2 ámbitos, en el de fiabilidad y en el de la calidad, que son los 2 ámbitos principales en los que se planifica la red, ¿no? ¿Qué se entiende por fiabilidad de la red? Pues por fiabilidad de la red, aparte de la acepción que nos pueda dar el diccionario, que sea una red fiable, es decir, que no se averíe y que la parte que no se averíe está más relacionada con la calidad, ¿no? Aunque también con la fiabilidad. Pero he buscado la definición académica, ¿no?, que da la Comisión Electrotécnica Internacional, que habla de fiabilidad como la capacidad de funcionar tal y como se le requiera, sin fallos, para un periodo de tiempo dado y bajo determinadas condiciones. Bueno, esto es una definición académica muy general, pero vamos, básicamente tenemos que garantizar o debemos de garantizar que la red que no tiene sobrecargas, o sea, que opera por debajo de sus límites nominales, dentro del rango de tensiones que marca la normativa y que no superemos la potencia de cortocircuito. Si hay alguien aquí que no está muy familiarizado con temas eléctricos, la potencia, o sea, la carga es una línea o un transformador o un elemento de la red puede tener una capacidad determinada, igual que un coche tiene tantos caballos y te puede correr a tantos kilómetros por hora. El tema de la tensión es que tienes que trabajar dentro de unos márgenes, ¿vale?, para no superar los límites reglamentarios, y el tema de la potencia de cortocircuito, sobre todo, está ligado mucho a la capacidad que tiene los elementos de la red para soportar un cortocircuito. Un cortocircuito es un trabajo de la red en régimen perturbado. Por la red, cuando no pasa nada, pues
Los kilovatios y los electrones van donde tienen que ir, pero cuando hay un cortocircuito, cuando bien sea por una descarga atmosférica, por una avería en la red, pues ahí, digamos, toda la potencia de la red va hacia el punto de la avería y tenemos que garantizar que los elementos que tienen que aislar esa avería son capaces de despejar la potencia que tenemos en ese punto, ¿vale? Y eso también se calcula mediante herramientas de simulación eléctrica. Aquí he puesto 4 aspectos fundamentales de la planificación de la fiabilidad. Como ya he dicho antes, se trabaja siempre en planificación viendo cuáles son los escenarios de mayor exigencia de la red. La red se planifica considerando la potencia pico, que puede ser derivada de los 2 escenarios que he dado antes, ¿vale? En realidad, la energía que circula con la red, a la hora de planificarla, es una variable secundaria, ¿vale? Lo principal es la potencia pico, ¿vale? Porque la energía, sí, es una variable relevante, pero la energía puede ser que tengas mayor o menor demanda a lo largo del periodo horario o temporal que estés analizando. Sin embargo, tú tienes que ser capaz de garantizar que si tienes un elemento de una capacidad nominal de 10 megavatios, lo que tú planifiques, todo lo que tengas conectado ahí no supere esos 10 megavatios. Por eso se trabaja con la potencia pico. No tiene... Luego, a la hora de calcular el riesgo, cuando ya hacemos la priorización, sí que el reparto temporal de esa potencia, o sea, la energía, sí que tiene una cierta importancia. Pero ya digo, hay que planificar siempre previendo lo peor. También es importante el modelo previsional, el modelo que nos permite construir los escenarios, ¿vale? Aquí ya se puede utilizar un modelo probabilístico, determinístico, con redes neuronales. La inteligencia artificial me he permitido ponerlo entre interrogantes porque es una cuestión que hoy en día está muy de actualidad, pero de momento que yo conozca, esto está en fase de desarrollo, ¿vale? Yo en concreto, los modelos previsionales con los que se trabaja son probabilísticos y determinísticos, ¿vale? Luego, la construcción de los escenarios para el modelo, red, generación y carga. Y luego, la red, esto es una cosa, la condición, estado o condición de la red, condición n o condición n-1. Esto, por una cuestión de gestión del riesgo, la red se planifica siempre, en un primer momento, considerando que toda la red tiene disponibilidad total. O sea, todos los elementos de la red están funcionando dentro de sus parámetros nominales y sin problemas. Pero la condición n-1 quiere decir que planificas la red con el fallo de un elemento de la red, sobre todo en red de alta, en una red mallada, ¿vale? De modo que debes de garantizar que estás en situación de suministrar toda la potencia requerida por el sistema en condición de fallo de un elemento de la red. También podríamos planificar con n-x, ¿no? n-2 también suele ser una condición, pero ya, digamos, por probabilidad ya es mucho más difícil que te fallen 2 elementos en la red. Entonces, esto se hace de manera cíclica y sistemática, se calcula uno a uno el fallo de todos y cada uno de los elementos de la red, ¿vale? Entonces, en unos casos, con los escenarios que hayamos montado, no habrá ningún problema, en otros casos sí habrá un problema más grave o menos grave. Entonces, para una red de alta tensión, y en parte también para una red de media tensión, se debe de garantizar que ante el fallo de uno de los elementos de la red, puede ser un transformador, puede ser una línea, seguimos siendo capaces de suministrar toda la demanda, ¿vale? Es importante porque criterios de planificación n es el más fácil de cumplir, pero el n-1 ya estamos hablando de que seguro que en cualquier red, o casi seguro que en cualquier red, nos va a aparecer alguna problemática de este tipo. Porque además son m escenarios n-1, o sea, tantos como elementos tiene la red. La mayoría no hay ningún problema, pero por ejemplo,
hay que tener en cuenta también que una cosa es el elemento que falla, ese ya ha fallado y no está en la red, y otra cosa es el elemento que tiene el problema, que se sobrecarga o que se sale de sus límites nominales. Entonces, ahí ya tenemos un campo de juego más complicado, ¿no? Y luego, no es lo mismo el riesgo en condición N. Si tú tienes una criticidad en condición N, es que la vas a tener seguro con el escenario que tú has montado, porque tienes toda la red a tu disposición. Un escenario en N-1 puede ser que se cumpla o no, porque puede ser que la probabilidad... Ahí entra en juego la tasa de fallos del elemento, lo que te cuesta reparar el tiempo que te cuesta reparar el elemento, en fin. Por supuesto, priorizando siempre la condición N con toda la red disponible, tienes que resolver esa criticidad lo antes posible. La condición N-1 ya entra en juego la probabilidad de que ocurra o no el fallo. Con lo cual, a la hora de priorizar, siempre quedará por debajo una condición N-1 que una condición N, ¿vale? Esto en cuanto a fiabilidad, un poco cumpliendo las 5 etapas que hemos visto antes, es como se hace la fiabilidad. Podríamos hablar de construcción de escenarios, de metodologías, en fin, es un campo bastante complejo. Yo aquí, en esto sí que me lo conozco bien porque, como ha comentado antes José María, he estado de responsable de metodologías de planificación técnica a nivel de todo el grupo Enel durante casi 2 años y medio, y esto era el pan nuestro de cada día, ¿no? Discutir si se planificaba bien o se planificaba mal, lo cual, como siempre, tiene un cierto grado de subjetividad y más entre diversos países. Lo primero, adecuarte a la realidad de cada país, ¿no? De cada geografía. Vale, otro ámbito relevante, además de la fiabilidad, es la calidad, ¿vale? Cuando se habla de calidad, tenemos que ver 3 facetas de la calidad, y yo solo me voy a referir a una de ellas. Calidad de servicio, ¿vale? Que luego veremos la definición, que calidad de servicio está relacionada con las interrupciones del servicio, ¿vale? Sí, el apagón, el corte de suministro, se nos ha ido la luz. Eso es la calidad de servicio, en resumidas cuentas. La calidad de producto, que tiene relación con cómo te llega la tensión y la corriente a tu instalación. Estamos hablando de armónicos, régimen perturbado, estar dentro de los márgenes de las tensiones nominales. No vamos a tratar nada de esto, esto es un tema muy, muy técnico y más ligado a la parte de la gestión de la red que a la parte de la planificación y la construcción de la red. Y por último, la calidad comercial, que es la calidad con que se atiende al cliente o al tercero que quiere conectarse a la red. Yo aquí solo voy a comentar alguna cosita de calidad de servicio, ¿vale? Igual que antes, la definición que da la Comisión Electrotécnica Internacional, el efecto colectivo del servicio, del rendimiento del servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio. Bueno, de nuevo volvemos a una definición académica. Pero bueno, a efectos prácticos, toda medida de calidad de servicio, y esto sí, esto sí que es así en todo el mundo, aunque luego veremos que en este caso sí que aplica lo de Spanish is different, tienen un indicador de duración y un indicador de frecuencia. Un indicador de duración que quiere decir cuánto tiempo he estado yo sin servicio, y un indicador de frecuencia que implica cuántas veces se me ha interrumpido el servicio. Y esto sí que es así en todas las legislaciones del mundo. ¿Por qué digo lo de Spanish is different? Porque mientras en casi todas las que yo conozco, regulaciones miden el centro de la medida es el número de clientes, ¿vale? Es decir, tú tienes una línea de distribución, tienes 100 clientes, la cortas, pues has afectado a 100 clientes. En España, no. En España, la variable de decisión es la potencia instalada. TIEPI quiere decir tiempo de interrupción efectivo de la potencia instalada, y NIEPI, número de interrupciones efectivas de la potencia instalada, ¿vale? Y esto es así reglamentariamente. Si vamos a las definiciones que da el Real Decreto 1955-2000, que es un poco el reglamento de juego de la distribución eléctrica en España, pues vemos que esta es la formulita, ¿no? Es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión, entre 1 y 36 kilovoltios, ¿vale? Con esta fórmula de aquí, que estos dos sumatorios, el sumatorio
de la suma de la potencia instalada en los tres centros de transformación. Bueno, es que esto ya es demasiado detalle, pero es lo que dice la norma, media baja tensión del distribuidor más la potencia contratada en media tensión. Esto es la parte del sumatorio, ¿no? Es un sumatorio de potencia por tiempo y dividido por la potencia base. Por ejemplo, si estamos midiendo toda España, bueno, voy a bajar un poco porque toda España, bueno, sí, aunque sí que hay datos publicados, estamos viendo el tiempo de interrupción de una distribuidora, ¿vale? Entonces se coge la potencia de un corte de suministro por el tiempo de ese corte de suministro, en el caso del indicador de frecuencia sería el número de veces, y se divide por toda la potencia de la distribuidora. Esto mismo se puede aplicar a una distribuidora, a una línea, a una región, a un área. Depende de lo que pongas en el denominador. En el numerador siempre va la potencia que has interrumpido por el tiempo que la has interrumpido. O en el caso del indicador de frecuencia, la potencia que has interrumpido, porque el indicador de frecuencia mide el número de veces, ¿vale? Entonces, yo, desde mi punto de vista, creo que sería más lógico medirlo en número de clientes. Pero bueno, la normativa en España es así. ¿Por qué? Porque, primero, realmente el que se ve afectado es el cliente, independientemente de que tenga 5 o 4 o 3 kilovatios contratados, ¿vale? Porque aquí a esto le da igual que detrás de ese kilovatio haya 1 o 12 clientes, ¿vale? Pero es la medida que tenemos, ¿vale? Por dar un dato de contexto, más o menos en España tenemos una calidad de suministro razonablemente buena, y lo digo con conocimiento de causa, por haber visto otras geografías con otras distribuidoras por el mundo. Más o menos estamos hablando de unos entre 35 y 50 minutos, o sea, por debajo de la hora, ¿vale? Esto medido en TIEPI. En SAIDI, que se podría hacer una equivalencia, pues podría ser un poquito superior, entre los 40 minutos y justo rondando la hora, ¿vale? Porque al hacer la transformación, el número de clientes, quiere decir, la ponderación de los clientes industriales, digamos, te hace que la medida en potencia se desvirtúe, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente el tema de la calidad. ¿Qué más? Eso, decía que aquí en España más o menos estamos hablando de unos entre 45 y 50 minutos. En otras geografías el tema de la calidad es un drama, sobre todo en países menos evolucionados que España, donde pues estamos hablando del orden de 800.000 minutos, que son muchas horas de interrupción al año, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, y no es un dato interno, es un dato que se puede ver en la prensa. En Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, estamos hablando de cerca de 1.000 minutos de interrupción al año, ¿vale? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la red, esto sería otro problema distinto, ¿no? Fundamentalmente porque en la red no se ha invertido en los últimos 20 años y la red no tiene, lo que decíamos antes, la capacidad de absorber toda la demanda que hay. Entonces, eso se soluciona o bien con un número mayor de averías y mayores interrupciones, y también con la conexión de generación distribuida, que suena muy bien, pero básicamente son grupos electrógenos, ¿vale? Lo cual, a nivel de sostenibilidad y medio ambiente, no es muy razonable. Bien. Vamos a ver un poquito la vertiente económica, que después de ver la técnica, que es donde más he puesto el discurso, ¿no? El foco, la parte económica de la red. Porque tú planificas como parte técnica, pues nos gustaría que la red fuera lo mejor posible, que tuviera las mejores materiales posibles, pero luego, como yo creo que en casi todas las corporaciones y todas las empresas, viene la parte económica que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque deriva del presupuesto general de la empresa, tienes una asignación de recursos, luego veremos también que esto está muy ligado, profundamente ligado con la normativa y con la dimensión regulatoria. Tú tienes una serie de recursos financieros, humanos, tecnológicos, materiales, pero aquí ya
ya lo habíamos visto un poco en la parte técnica, entran en juego las restricciones, ¿no? Las restricciones financieras, el dinero no es infinito, las restricciones regulatorias, hay que hacer una planificación técnico-económica de acuerdo con la regulación. Restricciones de mercado, que esto es muy genérico, pero, por ejemplo, pues tú planificas la red, tienes que cambiar estos transformadores, hacer estas líneas, tienes que ir al mercado a comprar materiales, a contratar servicios, quién te hace ese montaje, si no lo haces tú internamente, y condiciones operativas de dimensión de la empresa. Por ejemplo, ahora estamos en un ciclo regulatorio, o sea, perdón, regulatorio no, estamos en un ciclo en el que previsiblemente, por todo la cuestión de la transición energética y de que vamos hacia una electrificación de la economía, el ciclo inversor en los próximos años presumiblemente se va a incrementar en las empresas eléctricas en general y en las empresas distribuidoras y transportistas en particular. Entonces, esas restricciones operativas muchas veces hacen que tu propia organización y tu propia dimensión, tanto interna como externa, no te permitan ir tan rápido como desearías, ¿no? Estas son las restricciones operativas, la capacidad que tienes de llevar a cabo esa restricción y ese desarrollo de la red, perdón. Y eso también está muy ligado con la asignación de recursos. Fundamentalmente se tiene una idea de que la limitación viene por la parte financiera, muchas veces es así, pero no es únicamente la restricción financiera lo que cuenta. Bien es cierto que es la más importante. Bien, un poco ligado con la parte que hemos visto de las 5 etapas de la planificación técnica, y aquí vemos permanentemente entradas de otras dimensiones de la planificación. Lo primero, viniendo de la parte de una vez se han priorizado las necesidades técnicas de la red, hay que presupuestarlas. Perdón, que ahora se me ha ido esto. Hay que presupuestarlas, ¿vale? La parte de presupuestación, que básicamente consiste en decir cuánto nos va a costar este desarrollo de la red o este nuevo transformador, línea, etcétera, ¿vale? Luego hay que ir a una fase, igual que hemos hecho una priorización técnica, hay que ir a una fase de una priorización económica, que están muy interrelacionadas, ¿vale? Y aquí es muy importante también ver la parte que veremos posteriormente de retribución de la inversión, ¿vale? ¿Qué recursos tienes disponibles? De todo tipo, lo que hemos visto antes, con las restricciones. Te sale la lista de recursos planificados, un poco, digamos, qué necesita la red, una vez priorizada. Otro tipo de restricciones, como hemos visto antes, operativas, de mercado. Por ejemplo, el otro día me contaban unos compañeros de la unidad de compras que este año pasado ha habido bastantes problemas para tener acopio de materiales de transformadores de media baja, ¿no? Que para una empresa distribuidora pues es algo que tienes que tener en el almacén porque estás cambiando o necesitas, pues no lo sé si 100 o 2000 todos los años, para cambiar, para nuevo, no sé qué. Pues uno de nuestros suministradores principales era una fábrica que estaba en el Líbano. Y claro, con la situación geopolítica que estamos teniendo en los últimos, ya no con la guerra de Ucrania, sino también con el conflicto bélico entre Israel y Hamás, pues el Líbano es una zona que no ha podido suministrar todo lo que... Entonces hay que buscar un suministrador alternativo. Pongo esto como ejemplo, ¿no?, de restricción que tú puedes, como decimos nosotros internamente, esta es nuestra carta a los Reyes Magos, otra cosa será lo que puedas cumplir de todo esto, ¿vale? Que normalmente hay un grado de cumplimiento alto porque hay una serie de controles, se hace una supervisión constante de lo planificado, pero bueno, siempre hay circunstancias externas que tú no puedes controlar y que hacen que haya que variar la planificación, ¿no? Y por último ya, una vez tienes el plan de desarrollo, tienes la lista de soluciones planificadas que se la pasarías sobre todo a construcción y a la parte más operativa para decir esto es lo que necesita la red y esto es lo que tienes que... esto es lo que hace falta para que la red al año que viene, dentro de 3 años, dentro de 5 años, la tengamos preparada para todo lo que viene, ¿vale? Esta sería la parte económica. Vamos a ver rápidamente la dimensión normativa, ¿vale? Un poquito viendo también las claves, ¿no?
Yo aquí lo he dividido en 4 grandes bloques, ya lo hemos visto. Las normas técnicas hay que tenerlas en cuenta: reglamento de alta tensión, reglamento de baja tensión, reglamento de líneas eléctricas, toda la normativa UNE y todo, bueno, cosas tan básicas que ya ni se piensan, como los niveles de tensión nominal con los que se construye una red. Estamos en Europa, aquí la red funciona en 50 hercios, no en todo el mundo es así. En buena parte de Latinoamérica se trabaja con el sistema estadounidense americano de 60 ciclos. Entonces, por ejemplo, a la hora de comprar material, no vale lo mismo comprar un transformador de 50 ciclos que uno de 60. Bueno, no vale lo mismo, ya no sé si económicamente, es quiero decir que técnicamente no lo puedes poner en la red, o no lo debes poner en la red, porque el nivel de pérdidas varía, ¿no? Bueno, las normas técnicas hay que tenerlo en cuenta. Las normas retributivas es muy importante, porque lo veremos luego con más detalle. El ingreso de una distribuidora está regulado y tiene un tope, con lo cual hay que ser muy, en todas las compañías hay que ser muy escrupuloso con el dinero, en esta más, ¿vale? Las normas administrativas, me refiero pues a toda la parte de la planificación. Hay que comunicarla, lo veremos después, a una serie de administraciones competentes, te las tienen que supervisar, te las tienes que autorizar, te las controlan, ¿vale? En fin, es un mundo, toda la dimensión normativa, bastante complejo y quizá para alguien con un perfil marcadamente técnico como el mío, bastante farragoso, ¿vale? Estuve buscando en el Ministerio, en la web del Ministerio de Transición Ecológica, y tienen un código de la energía eléctrica que recopila todas las normas que afectan al sector eléctrico. Bien es cierto que no solo a la distribución, también a la generación y a la comercialización. Hay 131 normas, desde leyes, reales decretos, organismos, órdenes ministeriales, circulares, y es un documento de 3.160 páginas. O sea, hay un campo de especialización, seguro que hay trabajo ahí, porque para entender todo eso, a ver, dentro de una distribuidora hay una sección, aparte del departamento legal de la compañía, hay una sección que se dedica exclusivamente a analizar la regulación y a ver cómo aplica y qué influencia tiene sobre la compañía, ¿vale? Luego, por la propia estructura de las administraciones públicas en España y cómo está repartido, pues tienen competencia desde el propio Ministerio de Transición Ecológica, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que es el regulador, las instituciones autonómicas y, por supuesto, también los ayuntamientos. O sea, aquí todo el mundo tiene competencias, lo cual complica sustancialmente la problemática, ¿no? Bien, me voy a centrar en la parte de la retribución, que es, desde mi punto de vista, bastante importante, ¿vale? A nivel esquemático hay 2 grandes esquemas retributivos, ¿vale? El price cap para regular un monopolio natural, que es lo que hemos visto al principio. El price cap y el revenue cap, o sea, la limitación por precio y la limitación por ingresos. En una empresa o sea, en una estructura del sector eléctrico con separación de actividades como la que tenemos en España y en Europa, se aplica el modelo de revenue cap. El modelo de price cap sirve para un modelo donde todavía la comercialización y la distribución están integradas. Entonces, el regulador que te dice, te fija los precios que tú puedes cobrar por la electricidad, ¿vale? Y son los precios a los que tú cobras a tus consumidores. Y entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Que depende del número de kilovatios que muevas por la red, porque el precio se fija ex ante, o sea, te fija con anterioridad. Entonces, ya digamos, si tú mueves más kilovatios por la red de los que has previsto en tu modelo, pues muy bien, porque ganas más dinero. Pero si mueves menos, pues vas a tener un problema en las cuentas. Sin embargo, en el modelo Revenue Cap, que luego hay muchas variantes, porque luego hay muchos mecanismos de incentivación, desde un mecanismo TOTEX, que es lo que tienen, por ejemplo, en el Reino Unido o en Italia, al modelo de aquí, que es un Revenue Cap un poco mixto. Pero lo que te fijan es los ingresos. ¿Cómo se obtienen los ingresos? A través de los peajes. O sea, como empresa distribuidora, el modelo de negocio que hay es esto. Yo no puedo ir al mercado y decir, quiero que se me conecte más gente. No, o sea, los ingresos los tienes ya predefinidos, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el secreto de gestionar una empresa distribuidora? Fundamentalmente en gestionarla bien. No hay que salir a vender nada. Digamos, ya tienes ya los ingresos te los fija la normativa, ¿vale?
En España nos movemos por un ciclo regulatorio de 6 años, como define el Real Decreto 1048-2013, que es el que fija la metodología para el cálculo de la retribución. Ahora mismo estamos en el 2025, en el último año del ciclo regulatorio, o sea, estamos terminando el ciclo regulatorio. Actualmente, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, nuestro regulador, está en fase de definir cuál será el modelo regulatorio, bueno, el modelo regulatorio no, el modelo retributivo, perdón, para el próximo ciclo regulatorio, que irá desde el 26 hasta el 31. Por eso veremos que en prensa está saliendo muchos días el tema de que las empresas eléctricas, las distribuidoras concretamente, y también Red Eléctrica como transportista, porque también se está viendo afectada, están, bueno, esto salió a información pública, ya se hicieron las alegaciones pertinentes, pero vuelvo a repetir, en el contexto en el que estamos de previsible transición hacia un modelo donde el mercado eléctrico, la electrificación de la economía va a tener una relevancia, pues la retribución que tengan las empresas distribuidoras debería de ser muy relevante, porque eso es el incentivo que van a tener para desarrollar la red y que la red tenga capacidad para todo lo que va a venir. Aquí he puesto un poco el esquema, simplemente muy a nivel de macrobloques, de cómo está estructurada la retribución del ciclo que terminamos ahora. La del que comenzará el año que viene presumiblemente será similar, pero no lo tenemos claro. Por eso esa incertidumbre, ¿vale? Sí. Nosotros participamos y colaboramos con la CNMC, sí. Pero no en distribución. No. Vale. Puedes hablar claramente. Vale, puedo decir ¡ah! Vale. Bueno, en transporte, yo no me conozco del transporte. El transporte solo afecta a Red Eléctrica, claro. La distribución afecta a todas las distribuidoras, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, muy esquemáticamente, he puesto este esquema, que aquí hay, como luego me imagino que la presentación os la pasaré, no hay ningún problema. Básicamente, te retribuyen, por un lado, la inversión, y la inversión te la retribuyen por el valor que tú has invertido, valor auditado, ¿vale? Esto, cíclicamente, el regulador, la CNMC, hace una auditoría de tus inversiones y te la retribuye, pues si tú has invertido 100, cuál es la vida regulatoria de ese activo, porque no es lo mismo, hay activos de 40, activos de 12 y activos de 5 años, que por un lado está el plazo de amortización contable, que básicamente te lo marca el Ministerio de Hacienda, o la legislación contable, el ciclo de vida regulatorio, que no tienen por qué ser iguales. En muchos casos no son iguales. Entonces, se amortiza con el ciclo de vida regulatorio. Y sobre la base de tu inversión neta, porque lógicamente se va amortizando año a año durante todo el ciclo regulatorio, te dan lo que se llama la TRF, la tasa de retribución financiera, o lo que comúnmente se conoce en el ámbito más financiero como la WACC, la Weighted Average Cost of Capital, o sea, la retribución que a ti te dan. Vamos, como si tienes 10.000 euros, los llevas al banco y te dan el 2 o el 3%. Actualmente la tasa de retribución financiera en este ciclo regulatorio está en el 5,8%. Y bueno, claro, lógicamente, cada uno está en su papel. El regulador quiere que el coste de la distribución sea el menor posible y el distribuidor quiere ganar lo más posible. Lógicamente, cada uno está en su papel. ¿Y qué incentivo tiene el distribuidor si al final son sobrecostes auditados sobre lo que define la CNMC, la retribución al distribuidor? Pues, ¿qué incentivo tienes para que esos costes sean pequeños? Pues el incentivo, vamos a ver. Me has hecho una pregunta, me voy a meter más a fondo, no pensaba contar esto, pero o sea, a mí me da igual como distribuidor que una instalación me cueste 50 que 100, no. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama BUR, valores unitarios de referencia, y que 2 veces, una vez a la mitad del ciclo regulatorio y otra vez a final del ciclo regulatorio, con los valores auditados, bueno, para empezar, si tú superas en un 150% el valor unitario de referencia, que luego comentaré esto, tienes que justificar técnica y económicamente por qué has tenido ese sobrecoste. ¿Y esos son valores ya fijados por la CNMC? Sí, pero son valores, que esto es otro melón a discutir, en el 2015, pero además no actualizados, porque si tú te lees la normativa,
resulta que no sé qué sentencia del Tribunal Supremo Constitucional dijo que eso no podía ser así. Bueno, en la época en la que teníamos tipos de interés cero y la inflación no era un problema en este país. Pero eso ya no se ha actualizado. Entonces, claro, queja del sector de las empresas distribuidoras. No me has actualizado los valores unitarios de referencia desde el 2015, con lo cual, efectivamente. Bueno, pero no se te retribuye por valores unitarios de referencia, sino que el valor unitario de referencia lo que hace es entrar a jugar cada 3 años sobre los valores auditados, se hace una comparativa entre el valor real y el valor unitario de referencia. Ahora no me acuerdo de las cifras, pero si tú te has quedado entre el 90, por debajo del 90% de lo que te hubiera costado con valores unitarios de referencia, entonces que lo estás haciendo fenomenal. Pero no te vas a quedar todo el dinero, sino que esto es un reparto al 50-50. O sea, no un win-win, bueno, sí, un win-win porque así ganamos todos, claro. O sea, la mitad de la retribución, la mitad de la eficiencia te la vas a quedar tú, porque por eso lo has hecho, pero la otra mitad va para el sistema. O sea, no te permito que te quedes con toda la eficiencia. Por contra, si te pasas del 105%, ¿vale? Pero esto en un caldero, en una bolsa con todas las inversiones, ¿eh? Hay cosas que están mejor en las BUR y cosas que están peor. Ese estudio lo tenemos bastante asimilado. Si te pasas del 105% dices, qué mal lo has hecho. Pero tampoco te voy a retribuir todo, sino que la mitad de la pérdida la asumes tú y la otra mitad la asume el sistema, ¿vale? Y si estás entre el 90 y el 105%, cuidado que estos números los estoy hablando un poco de número, ¿eh? Pues entonces nos quedamos como está, venga, tampoco vamos a ser tan exquisitos. Y ahí sí que hay unos cuantos millones en juego, ¿vale? Por otra parte, este sería el término de inversión. Bueno, aparte de que los terrenos, como los terrenos contablemente no se amortizan, tienen otra retribución distinta, etcétera, etcétera, ¿no? El CONGES, que quiere decir componente gestionable, que aquí entra el OPEX, o sea, el gasto, lo que a ti te cuesta en gasto el mantenimiento de la red, ¿vale? Y una parte de la inversión no eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, sistemas, edificios, maquinarias, vehículos, lo que no es puramente asset eléctrico, activo eléctrico, ¿vale? Que estaría retribuido en esta parte de aquí verde. Luego, esta parte que es la extensión de vida útil, que quiere decir, bueno, esto es otro término de eficiencia, ¿no? Ha acabado la vida de un activo, de una línea, de un transformador, vale, un transformador es una máquina muy agradecida, porque como no se mueve nada, generalmente las cosas que no se mueven suelen durar bastantes años. Y otra cosa es en generación, que son cosas que dan vueltas, hay que meterles aceite, lubricante, cojinetes, pero un transformador solo es una máquina que si la mantienes bien, yo estoy seguro que tenemos algún transformador de más de 60 y de 70 años en la red, ¿vale? Entonces, eso, que ya lo has amortizado totalmente, contable y regulatoriamente, pues ya no te da ningún rendimiento, ¿vale? Más que la operación y mantenimiento. Digamos, como incentivo a que sigas manteniendo eso y que lo sigas manteniendo bien, y también porque se supone que elementos más antiguos necesitan un mayor coste en mantenimiento, te estoy pagando un extra sobre ese OPEX, ¿vale? Luego, otras tareas de distribución que son gastos de la distribuidora, como lectura, contratación, todos los estudios de planificación, atención al cliente. Y luego los dos incentivos, el de pérdidas y el de calidad, ¿vale? Yo me conozco sobre todo el de calidad. El de calidad básicamente lo que te dice es, además es un juego, es un incentivo que es suma cero, no le cuesta nada al sistema. Y es muy curioso. Es bastante civilino, ¿eh? Porque entra en juego más menos 3% de la retribución de la retribución de la distribución, ¿vale? Entonces, se coge el comportamiento medio de calidad del sistema, con lo que estábamos hablando antes, con los dos indicadores, indicador de calidad e indicador de frecuencia, ¿vale? Entonces, el que se queda por arriba, paga. O sea, el que lo hace peor, paga. Y no paga porque no hay una transferencia del que lo hace peor al que hace peor, sino que esto se liquida con los cargos al sistema. Y el que lo hace mejor recibe un incentivo, pero de tal manera que al final al sistema no le cuesta nada, cuesta cero. Con lo cual, la distribuidora que lo hace peor está financiando a la que lo hace mejor. Es un sistema un poco, bueno, ya lo he dicho, civilino, ¿vale? Porque si tú lo haces peor, le estás financiando a tu competencia o a tu competidor, ¿vale? Eso en cuanto al incentivo de pérdidas también tiene un comportamiento similar. Y una cosa muy importante y que ahora también está apareciendo mucho en prensa es que
Por normativa, también esto está contemplado en el 1048-2013, actualmente el tope de inversión anual en distribución a nivel nacional está fijado en el 0,13% del PIB. Para desarrollar toda la infraestructura que hace falta que contempla, por ejemplo, todos los números del PNIEC y todo el desarrollo que hace falta hacer, tanto en transporte como en distribución, lo que se está pidiendo es que se levante ese tope de inversión. ¿Por qué? Pues porque si tenemos este tope, todo lo que inviertas de más es un coste hundido, porque no te lo van a retribuir, ¿vale? Pues yo creo que lo que hemos visto antes, el propio objetivo fundamental de la ley del sector eléctrico, limitar los costes del sistema, ¿vale? Que la distribuidora no tenga capacidad ociosa, porque tú puedes planificar y puedes decir, pues aquí en vez de un transformador de 100 megavatios, que es lo que me hace falta, pongo uno de 120, por si acaso, ¿vale? O en vez de hacer esto, en vez de hacer una línea, hago dos. En vez de hacer una línea de un simple circuito, hago dos. Sí, luego, ahora lo veremos en la parte administrativa. Pero tú no puedes presentar una planificación por encima del 0,13% del PIB. A ver, los números son, las grandes cifras son así. El PIB español más o menos es 1,5 billones de euros, en resumidas cuentas, el del 2023, que fue el número que miré. El 0,13% del PIB son 2.000 millones, más o menos 2.000 millones de euros. Y considerando que... Se ha ido la luz. Esto es de formación profesional, lo siento. Vale. Y entonces, por ejemplo, Endesa más o menos supone el 40% del sector de la distribución. Entonces, lo que te van a retribuir por inversión, y son números ciertos, más o menos son unos 800 millones al año, ¿vale? Perdón, el límite de inversión que puedes tener son unos 800 millones. Parece que se está contradiciendo con toda esta cantidad de dinero que le van a retribuir a Red Eléctrica para que haga las mejoras en la red de transporte, anualmente, ¿no? Con fondos que vienen de la Unión Europea, pero si luego la red de distribución no se pueden... Sí, a ver, Red Eléctrica también tiene otro límite que me parece que es incluso inferior a al 0,13. Ahora no me lo sé de memoria. Claro, por eso se está pidiendo que se limite esto. Claro, a ver, esto es un trade-off, ¿no? Por un lado hay que desarrollar la red, sea de transporte o de distribución, para la electrificación de la economía. Por otro lado, no queremos que los costes se nos disparen. Por eso tenemos este límite. Este límite, a ver, esto es de inversión retribuible. Si luego hay subvenciones, como por ejemplo el PRTR, que ha tenido una subvención dentro, esto no se retribuye. Por supuesto, lo que no financias tú no te lo retribuyen, ¿vale? Igual que hay una parte de las instalaciones, que la veremos luego, que paga el que viene a conectarse. Eso tampoco te lo retribuyen, lógicamente, ¿vale? Bien, vamos un poquito pillados de tiempo. Voy a entrar un poquito en la dimensión administrativa, que es lo último. Por ver un poco, recuerdo, hemos visto la parte técnica, la parte económica, la parte regulatoria. De la dimensión administrativa, pues un poco también tiene que ver con la relación con las administraciones públicas, ¿no? ¿Cuáles son las partes interesadas en toda la planificación de la red? Pues la propia administración pública, los clientes, como veremos, de todo el tema de acceso y conexión, otros agentes del sector, porque las distribuidoras se relacionan entre ellas en puntos fronteras que tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos puntos fronteras con Iberdrola, con Unión Fenosa, en zonas limítrofes, porque no tiene sentido, vuelvo al tema del monopolio natural, no tendría sentido tener una red de distribución con capacidad e irte 50 kilómetros más allá a conectar con la red de transporte. Llegas a un acuerdo con el distribuidor, compartes planificación en esa área geográfica que antes hemos visto que también era una parte relevante y, digamos, para el sistema es mucho mejor porque no sobreinviertes, ¿vale? Y, por supuesto, también a la organización interna, que tienen que saber lo que tienen que construir y qué es lo que hay que hacer de cara a la planificación. De la parte de partes interesadas, la parte, digamos, la dimensión administrativa que más recursos consume es la relación con las administraciones públicas. Un poco viendo cómo está montada la retribución, aquí hay un esquema de que lo que se planificó en el año 2021, si era un elemento que costaba 3 años construirlo, pongamos un elemento de media alta tensión, entró en operación el año pasado, ¿vale? Entró en operación en el 2 años es aquí. Entró en operación en el 2023 y la retribución tiene un retardo regulatorio, o sea, un retardo retributivo de 2 años. O sea, este año se empezará a cobrar
en la retribución lo que se puso en servicio en 2023. Bien, es cierto que te dan intereses, no vamos a hacernos aquí los mártires, ¿vale? Hay ya no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, este retardo en la retribución se paga también por parte de la... Pero digamos, hasta que no está claro que lo que has invertido ha sido auditado, no te lo empiezan a pagar. Y por la propia dinámica del regulador y porque es un volumen ingente de trabajo, lo que hay que hacer, todos los requerimientos de información, todo lo que hay que, esto sí, esto no, luego te hacen la auditoría, hasta que no está auditado no te empiezan a retribuir. Y muchas veces después, cuando se hace la retribución, luego entran los departamentos legales, porque casi siempre suele no haber acuerdo en algunas cosas, entonces empiezan ahora, recientemente me comentaban que el último año que está cerrado ya sin posibilidad de recurso en cuanto a retribución es el 21. Luego cuando empiezas a hablar, pues este año pues estamos hablando de 10 millones, de 15 millones, ajustes, el incentivo de calidad, que también hablábamos, que entran a jugar ahí unos cuantos millones, en fin. Un mundo bastante interesante. Desde luego, la planificación es que tocas muchos palos, ¿no? Bien, y con esto he acabado la parte más sustancial, me quedan las otras dos, pero si os parece, paramos aquí un momentito. Venga. Podemos tomar un café, si queréis, como 15 minutos, ¿no? ¿Está bien? Bien, bien, sí, como digáis.